Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 19. Gloria a Dios. Capítulo 19 y versículo 16 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padres o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y posteros primeros. Amén. Gloria a Dios.
Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la porción bíblica que hemos leído. Fíjense, hermano, que aquí pues tenemos, acuérdense, hermano, que tenemos que entender pues que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que procuremos ser de los poquitos, porque muchos quieren entrar, ¿verdad?, al reino de los cielos y no podrán, ¿verdad? Que procuremos ser de los poquitos. Pero para procurar ser de los poquitos, hermano, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Este hombre, que la palabra dice que era joven, ¿verdad?, le preguntó al Señor de qué haría para entrar al reino de los cielos. El Señor le dijo: guarda los mandamientos, eso vas a hacer para entrar al reino de los cielos. Y él preguntó, ¿verdad?, ¿cuáles? El Señor le dijo, ¿verdad?, los mandamientos que decía la ley. Y él pues contestó diciendo que esos mandamientos los había guardado desde su juventud. Vale, mire, yo quiero explicarle, hermano. La ley decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Quiere decir que el que guardaba los mandamientos, así como el joven dijo, eso yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué quiere decir cuando él dijo, lo he guardado desde mi juventud? Quiso decir, hermano, que él pues era buen siervo, porque es verdad, porque la palabra tiene esa aclaración cuando dice, ¿verdad?, que joven, ¿verdad?, busca a tu creador, o acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Que quiere decir, hermano, que el que es niño no tiene responsabilidad pues de someterse a Dios, porque él no peca. Pero ya el que empieza a entrar en la mayoría de edad, ¿verdad?, para ser adulto, cuando pasa de niño, ¿verdad?, y ahí la palabra explica que llega a la adolescencia, hermanos, es el tiempo en que la persona deja de ser niño y pasa, ¿verdad?, a ser mayor, a ser persona, ¿verdad?, ya mayor, ¿verdad?, o a ser hombre, por decir así, de niño a hombre, ¿verdad? Entonces, pues en la juventud, después de la adolescencia, ¿verdad?, en la juventud, la persona pues ya hace cosas que sí, ¿verdad?, tiene que responder por ellas, ¿verdad? Si hace bien, pues Dios le va a bendecir. Y si hace mal, pues tiene que caer en la sentencia, pues, de la palabra que dice, ¿verdad?, que el que peca, pues, le toca la condenación. Entonces, hermano, este hombre, ¿verdad?, a la verdad, pues sí, era buena persona en la ley, cumplía los requisitos, pero el problema, hermanos, era que el Señor vino a cambiar las cosas. Porque la palabra dice que la ley de Moisés era hasta Jesús. Y el Señor dice, ¿verdad?, la ley y los profetas, dice, ¿verdad?, es hasta Juan, o sea, él puso término, ¿verdad?, hasta Juan, hasta allí. De ahí después de Juan el Bautista, ¿verdad? Después de Juan el Bautista ya era el Evangelio. O sea, cuando el Señor empezó a predicar, tenían todos que saber y obedecer la palabra del Señor, porque ya había puesto el término el Señor, que hasta Juan se habían salvado los de la ley. Pero ya de Juan para acá, los que estaban vivos, ¿verdad?, tenían que obedecer al Señor. Tenían que obedecer el Evangelio, ¿verdad?, que es lo mismo, obedecer al Señor.
este joven sabía eso, tenía la sospecha, ¿verdad? Y por eso le preguntó, y por eso le dijo, ¿qué más me falta? El Señor le explicó, mire, en la ley, los ricos no tenían problemas. Los ricos se salvaban, pobres y ricos se salvaban. Pero, y en el Evangelio, no digamos que los ricos no se van a salvar, sino que es difícil, dice el Señor, ¿verdad? Porque el problema es que habían mandamientos en la ley, o sea, habían cosas en la ley que ahora en el Evangelio son pecado, y en la ley no eran pecado. ¿Se acuerda usted lo que dice Pablo, hermanos, que dice que cuando no hay ley no hay pecado? O sea, no se inculpa de pecado. O sea, hay pecado, dice, cuando no hay ley, ¿verdad? A la verdad hay pecado, pero no se le inculpa de pecado a nadie porque no hay ley. Ah, pues entonces, ya habiendo la ley, si la ley no inculpa de pecado a alguna actitud, alguna acción, pues no hay problema, pues. Entonces la ley no tenía eso, ¿verdad? De que el pecado que hay ahí, ¿verdad? En los que tienen dineros es que aman el dinero, le ponen amor al dinero, como este joven, este hombre que le puso amor al dinero y no quiso vender sus cosas, prefirió no entrar al reino de los cielos. Imagínense qué gran problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, vemos entonces así como en la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que el rico era duro de corazón, ¿verdad? No obedecía los mandamientos de Dios, pero cuando él estaba en el castigo, ¿verdad? Ya en las llamas, dice la palabra, él se lamentaba y quería, ¿verdad?, obedecer. Probablemente como estamos viendo a este hombre que tenía estas posesiones, ¿verdad? Muchas posesiones, probablemente el rico, que pues con Lázaro, ¿verdad? El rico de la parábola con Lázaro, ese tenía también mucho dinero, ¿verdad? Pero él cuando estaba allá hubiera deseado pues que le dieran una oportunidad y por supuesto vender todo, ¿verdad? Para salvarse, porque este mal no se lo deseo a nadie, dijo él, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? En aras de ser buena gente, ¿verdad? Porque ya no era mala gente. Yo quiero explicarles que la gente cuando está en esta vida, sí es mala gente, porque tiene odio, dice la palabra, y tiene envidia, tiene mal corazón, ¿verdad? Pero cuando la persona muere, dice la palabra, que dice que la persona que tiene esos males, con la persona muere también esas cosas. La envidia, el odio, el rencor, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces el rico ya no tenía esas cosas, ya tenía buen corazón, había muerto todo lo malo de él, porque ya cuando va cuando va el espíritu a Dios, pues va como Dios lo dio, dice la palabra. Ya los demonios ya quedaron allí, ¿verdad? Ya el trabajo de los demonios era matarlo, era que se condenara. Y cuando cumplen ellos, ¿verdad? Su misión, ellos quedan allí a buscar otro, ¿verdad? Para hacer lo que peque y que se condene. Pero, bueno, vemos pues, hermanos, que este hombre no quiso, ¿verdad?, vender nada, ¿verdad? Ahora bien, la palabra no dice que los ricos no se van a salvar, solo dice que es difícil. En las cartas de Pablo, dice Pablo así: a los ricos manda que no pongan la mirada en el dinero, sino en Dios. Cuando se pone la mirada en el dinero, cuando se pone la mirada en Dios, es que va a obedecer los mandamientos de Dios. Entonces le pone la regla y dice:
que sean dadivosos, ¿ya? Que no sean ávaros, sino que sean dadivosos y sabiendo la palabra, acuérdense que Pablo dice, ¿verdad? Trabajen, ¿verdad? Ocúpense de sus negocios para que no padezcan necesidad, para que tengan que compartir con los demás, que tengan que regalar, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Cuando dice ocúpense de sus negocios, pues tienen que ser personas, ¿verdad?, que van a prosperar y van a ganar dinero, pero el asunto es así, que el que es creyente entiende la regla de la palabra, que la palabra dice así. Bueno, si vos haces un favor a aquella persona, a un pobre le regalaste $100, Dios te lo va a triplicar, dice por ahí, dice Pablo eso, lo explica. Te lo va a triplicar, Dios te va a bendecir, te va a hacer ganar más, pero viene un rico y él no quiere dar 100 pesos porque le tiene amor para ayudarle a una persona pobre. Bueno, él tiene dinero, pero la ambición que él tiene no quiere despojarse de sus $100 y no sabe que Dios le va a dar más. Él no lo sabe, pero la regla sí es, Dios multiplica. Al que le hace un favor no se queda perdido, dice la palabra. Siempre Dios se lo paga a cada persona que le hace un favor a otro, ¿verdad? Dios se lo paga, no le queda debiendo a nadie, ¿verdad? Entonces vemos esa regla, pero vamos a pasar, hermanos, a otra parte y vemos, hermanos, que en este punto, hermanos, donde dice la palabra, en el versículo, vamos a empezar leyendo el versículo 28, ¿verdad? Y dice, y Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, bueno, vamos a leer mejor, hermanos, el problema, ¿verdad?, de Pedro, ¿verdad?, que Pedro le reclamó, pues sí, le argumentó, ¿verdad?, que cómo era que era difícil salvarse, ¿verdad?, pero ¿y ellos qué, verdad? ¿Cómo iban a salir ellos, pues, si andaban con el Señor? Le dijo, ¿va? Entonces dijo el Señor, ¿verdad?, en el versículo 23 vamos a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, le dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madres o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más
y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Bueno, usted sabe entonces, ¿verdad?, cómo el Señor le explicó a Pedro que Dios le paga a todos, ¿verdad? No van a perder, pues, nada, ¿verdad? Y van a ganar la vida eterna, ¿verdad? Entonces, hermano, viene el caso, ¿verdad?, de que les dijo que ellos se iban a sentar en 12 tronos, uno en cada trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, ahora, hermanos, yo quiero, ¿verdad?, que toquemos ese punto de que los que se salvan van a juzgar al mundo. O sea, los escogidos, que son los que se salvan, ¿verdad?, que van a estar con el Señor, van a juzgar al mundo. Ahora, acá dice la palabra por eso quiero explicarlo, ¿verdad?, porque la palabra dice aquí que los 12 apóstolos van a juzgar a las 12 tribus de Israel juntamente con el Señor. Fíjense bien. Pero el resto del mundo, la gran mayoría, ¿verdad?, o multitud del mundo, de cuenta, ¿verdad?, no los va a juzgar el Señor con sus apóstoles, sino que solo a las 12 tribus de Israel, y al mundo, a los gentiles, por decir así, ¿verdad?, porque estamos hablando de eso, vamos a hacer la diferencia, que los apóstoles van a juzgar, pues, a los de Israel, pero a los gentiles los va a juzgar a todo el mundo, ¿verdad? Los va a juzgar Pablo con los escogidos. Y eso es lo que yo quiero, pues, que sepamos estas cosas, pues, porque eso está escrito. Mire, vamos, hermanos, a leer primeramente para ver eso, ¿verdad? Vamos a leer primeramente, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 11, del 29 al 32. Lucas. Dice, hermanos, en el libro de Lucas 11, gloria a Dios. Dice así, mi hermano, el libro de Lucas 11, 29 al 32. Dice: y apiñándose la multitud, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás
se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Vamos, hermanos, a entender entonces, ¿verdad? Que ahí explica, ¿verdad? Que los de Nínive se arrepintieron, ¿verdad? Y como la palabra eso es lo que dice, es que Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere que se condene a la persona, sino que se arrepienta. Esa es la regla para salvarse, ¿verdad? Entonces la reina de Saba, ella pues estaba pues convencida, ¿verdad? O creía pues en Dios, ¿verdad? Y los de Nínive creyeron también en Dios. Entonces se salvaron. Aquí está dando testimonio la palabra. Ahora, cuando resuciten, dice la palabra, en el día postrero, ellos como son de los que se van a salvar y son del mundo, porque si usted toma nota que la reina de Saba era del mundo, no era de la tribu de Israel. Los ninivitas eran del mundo, no eran de la tribu de Israel. Entonces, esta dice la palabra, ¿verdad? Que van a resucitar y van a condenar. O sea, quiere decir que ellos van a tener, ¿verdad? Van a juzgar, pues. Bueno, pero ahora, hermanos, no solo eso es lo que nos da a nosotros, ¿verdad? La prueba, ¿verdad? De que vamos a juzgar al mundo, ¿verdad? Sino que también, ¿verdad? Tenemos otra prueba, ¿verdad? Más clara, y es, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 6, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver, dice así, mi hermano: ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? Esto es porque la palabra dice que no demandemos nosotros, hermanos, que perdonemos, ¿verdad? Entonces, algunos que dicen que son evangélicos, pues hacen eso de ir a demandar, ¿verdad? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que si alguien, ¿verdad?, osa, ¿verdad?, ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos, que sería en iglesia, ¿verdad? La palabra tiene esa regla que en la iglesia se resuelven los problemas. Y dice entonces en el versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, sos indignos de juzgar cosa muy pequeña. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Quiere decir así, que nosotros, los escogidos, dice, los que se van a salvar, vamos a juzgar al mundo, y es cosa muy pequeña, o sea que no es digno, pues, de ir a juicio, ¿verdad? Contra una persona, porque es cosa muy pequeña, puesto que vamos a juzgar al mundo. Entonces Pablo está diciendo eso: vamos a juzgar al mundo, o sea que él, ¿verdad?, estará, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, delante de nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, pues, que las cosas, ¿verdad?, así son. Nosotros, pues, en el día, pues, como dice el Señor, cuando se levantarán, o sea, en la resurrección,
como los 12 apóstoles van a juzgar las 12 tribus y los escogidos, ¿verdad?, de los gentiles van a juzgar al mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas cosas, pues, son, pues, como dice la palabra, son buenas, ¿verdad? Y en estas cosas quiero que insistan, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es la reflexión, verdad? Entonces, como dice Pablo, vamos a tener ese gran privilegio, o ese gran don, ¿verdad? Es cosa muy pequeña, pues, andar en cosas, ¿verdad?, en tribunales, ¿verdad?, de esta tierra, pero, pues sí, demandando, ¿verdad?, porque haciendo defensa, sí, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que quiere decir la palabra es que nosotros tenemos, pues, que vale la pena, ¿verdad? O sea, que es muy importante que nos sometamos al mandamiento, ¿verdad? Así como dice la palabra, así como los de Nínive se arrepintieron, ¿verdad?, y obedecieron, así como la reina de Saba, pues vino desde sus tierras lejanas, ¿verdad?, a oír a Salomón, porque ella, pues, creía, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Entonces, ¿verdad?, así nosotros, hermanos, así tenemos, pues, que someternos al mandamiento y, por supuesto, como dice la palabra, arrepentidos, ¿verdad?, y convertidos, ¿verdad?, y someternos al mandamiento, hermano, no andar, ¿verdad?, como dice la palabra, siendo insensato, pues, y andando en evangelio diferente, pues, porque el evangelio diferente, ese es el problema, que no cumple el mandamiento y no se arrepiente. Imagínense que le decimos a una persona que sea el evangelio diferente, mire, fíjese que es pecado hacer tal cosa, y él contesta, no, si no hay quien cumpla, o va a estar arrepentido, o cómo va a tener temor de Dios, que no hay nada en él de esas cosas, ¿verdad? Así no, Dios quiere que nosotros de verdad, pues, nos arrepintamos, que creamos, que sepamos que la palabra de Dios es firme y es verdad y se cumple, ¿verdad? Y que seamos, pues, temerosos de Dios, que guardemos sus mandamientos. Bendito sea tu nombre, Señor.